¿Podemos dimensionar lo estúpida que es la idea de los autos eléctricos mexicanos? Sí, mira, es estúpida porque está puesta en manos de gente que está allí para hacer negocio. No son ingenieros, ni son idealistas, sino que son los negociantes del PRI 2.0, o sea, de Morena. Entonces va a ser como la vacuna patria, ¿no? Todavía estamos esperando que salga, o los ventiladores que iba a poner en marcha Álvarez Bulle, que nunca se pusieron en marcha, no eran ni siquiera ventiladores reales como los que se necesitaban en la pandemia de la COVID para las personas que tenían colapso pulmonar importante, sino que eran ambús que se hicieron con base en un diseño de fuente abierta, si mal no recuerdo, del Tecnológico de Massachusetts, del Massachusetts Institute of Technology, que tenían entre las cosas que tienen en fuente abierta, tenían este ambú, que es una bolsa, de esto que se usa para que respires, cuando quieres darle oxígeno a una persona, puedes poner una mascarilla y es como una perilla que vas apretando. Bueno, entonces esa misma perilla conectada a un tubo y a la mascarilla de la persona, un aparatito que la aprieta de vez en cuando en vez de que lo estés haciendo tú. Ese era el diseño del MIT, es el diseño que se usó para los supuestos ventiladores Hecatl y el otro que no sé cómo se llamaba. Es enormemente estúpido porque México no está en las condiciones como para obtener eh, una flotilla de autos eléctricos en lugares donde la inseguridad es tal que el auto eléctrico se lo llevan entre tres. Te voy a contar, un Volkswagen escarabajo de aquellos que se usaban cuando yo era joven y el mundo era en blanco y negro, lo levantábamos entre 8. Y lo sé porque un día nos llevamos el escarabajo de un profesor y lo pusimos en una fuente. Lo metimos en una fuente. Se lo tomó bien el profesor, luego lo sacamos de la fuente, lógicamente, ¿no? Pero cuando sale no encuentra su auto y de pronto ve la fuente que está frente a la escuela y en medio está su escarabajo mojándose con el agua de la fuente. Éramos medio bestias. Esos autos eléctricos no tienen ningún sentido en cuanto a que puedan realmente cumplir su cometido, que es reducir el consumo de gasolinas. Porque para ello tendrían que ser enormemente seguros, no seguros en cuanto a su conducción, sino enormemente seguros en cuanto a que no te los roben, porque van a ser muy codiciados, y en tales cantidades, en tanta cantidad, que efectivamente tuvieran una incidencia sobre todo en los centros urbanos, donde se concentra la mayor contaminación y el mayor gasto de fósiles, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, etcétera. Entonces, es lo que un desplante que no está basado en estudios, porque lo que ha demostrado el PRI 2.0 es que ellos primero hacen las cosas, luego hacen el estudio, es decir, primero cierran la construcción de un aeropuerto que era relevantísimo, luego hacen otro y luego hacen el estudio, o compran Mexicana de Aviación o requisan Mexicana de Aviación, y ahora que ya está quebrando otra vez el asunto, pues ahora van a hacer un estudio, ¿no? Los estudios de mercado se hacen precisamente porque sirven para que sepas qué puedes introducir al mercado y qué perspectivas de éxito tiene. Yo te puedo asegurar que no hay un solo estudio de mercado que implique que estos tres modelos que está planteando el gobierno mexicano te digan cuántas personas lo van a comprar, qué incidencia van a tener en la contaminación, qué incidencia van a tener en el tráfico urbano, etcétera. No lo han hecho. Es una ocurrencia porque alguien tenía los planitos. Nadie te dice de dónde van a salir las pilas, las baterías. ¿Dónde se van a cargar? ¿Van a poner instalaciones de carga por toda la ciudad? ¿Qué es de locos? En Europa estamos viendo cómo apenas empieza a haber suficientes instalaciones de carga hoy como para que sea medianamente interesante tener un auto eléctrico, que sigue siendo problemático, porque si vas a hacer un viaje largo y a la mitad se te acaba la batería, pues tienes que pararte 6 horas, no es como pararte a repostar gasolina. Entonces,
Aquí mismo en Europa el auto eléctrico per se no está teniendo la presencia que muchos querrían. El que está teniendo presencia es el auto híbrido. Los únicos que tienen éxito aquí son los que alquilas por hora, que hay un sistema, una aplicación que te dice dónde hay un auto disponible con batería y lo alquilas para llevarte, no, y ni siquiera por hora, puede ser por minutos para ir de un lado a otro de esta pequeña ciudad en la que yo vivo. Entonces, no, si tuvieran un estudio, quizás Sheinbaum y lo mostrara, de por qué vale la pena invertir para un país como México en la fabricación de estos 3 modelos de automóviles eléctricos, y ya se tiene, por supuesto, la cadena de suministro de las baterías y la forma en la que se van a instalar las estaciones de carga, dónde se van a instalar, por qué se van a instalar allí, por qué son los mejores lugares y no otros, porque todo eso se tiene que estudiar. Si tiene todo eso Sheinbaum, me retiro todo lo dicho. Si no,